Hay una pregunta que nadie le hizo a Victoria Rufo esta semana y es la única que de verdad importa. No es ¿por qué lo dijiste? No es ¿te arrepientes? Es más simple y más cruel. ¿En qué momento la misma mujer que pasó 27 años blindando a su hijo del escrutinio público decidió que la hija de su ex sí era tema de debate en cadena nacional? Porque eso fue lo que pasó, comadre. Aitana Derbez, de 12 años, hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, debutó como bailarina en el Auditorio Nacional. Salió al escenario con sentidos opuestos y su mamá dijo que fue un momento inolvidable. La niña no tiene redes sociales, no lee comentarios, está blindada del hate, pero no estaba blindada de la ex de su papá. Victoria Rufo, 64 años, la reina de las telenovelas, la mujer que construyó su carrera interpretando a madres leonas que protegen a sus crías, fue entrevistada sobre Aitana y dijo que los niños de su edad están re feos, muy feitos, tan flacos o gordos o panzones. Así, con todas sus letras. Y aunque cerró con un si canta bien, que padre como quien le pone una curita a una herida de metralla, el daño ya estaba hecho. Este caso encendió más de 13 videos de la competencia en menos de 24 horas, acumulando más de 150,000 vistas. Este caso encendió más de 13 videos de la competencia en menos de 24 horas, acumulando más de 150,000 vistas. Pero lo que está en juego es más grande. La imagen de la madre leona se fracturó en vivo. Yo no sé ustedes, pero a mí esto me dejó helada. Porque no estamos hablando de un pleito de ex, estamos hablando de una mujer que construyó su identidad durante 27 años sobre la premisa de que los niños no se tocan, punto y que ahora resulta ser la primera en tocarlos. Y lo más fuerte no es lo que Victoria dijo, es lo que Alessandra contestó. Y la imagen que lo empezó todo fue esta. Aitana Derbez, 12 años, parada en el escenario más emblemático de México, el Auditorio Nacional. Sentidos opuestos, el dueto pop que marcó a toda una generación en los 90 con su hermano Chacho Gaitán. Estaba dando su concierto y en un momento del show, la hija de Alessandra Rosaldo subió a bailar. No había un contrato de por medio, ni un casting, ni una audición. Ahí arriba solo estaba una niña bailando en el concierto de su mamá, mientras su papá Eugenio Derbez y su hermana Aislinn la miraban desde el público con los ojos llenos de orgullo. Alessandra, visiblemente emocionada, lo describió después con una palabra: inolvidable. Ella feliz, ella fascinada. Para nosotros, un momento inolvidable. Lo disfrutó muchísimo, igual que yo, porque veíamos a Eugenio y a Aislinn también muy emocionados con la presentación, y cuando los periodistas le preguntaron si Aitana era bailarina profesional, la respuesta de Alessandra fue clara y sin pretensiones. No es bailarina profesional. Si fuera bailarina, lo hizo muy bien. Piensen en lo que significa ese momento para una niña de 12 años. Es el concierto de su mamá en el Auditorio Nacional con su familia viéndola. La clase de recuerdo que guardas para toda la vida. La clase de noche que tus padres te cuentan cuando eres grande y te dicen: mira, aquí estabas tú, con 12 años, bailando frente a 10,000 personas como si el escenario fuera tu casa. Ese momento tenía que ser la historia. Una niña cumpliendo el sueño de bailar en el escenario donde han cantado las más grandes. Punto. Fin de la película. Pero Aitana Derbez no es una niña cualquiera. Es hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. Y crecer con ese apellido en esta familia tiene un precio que ella no eligió pagar. Alessandra lo explicó en la misma entrevista donde respondió a Victoria Rufo. Dijo algo que a mí me dejó helada. Ella no tiene ni redes sociales, ni alcance a ellas, ni mucho menos a los comentarios de la gente. Está muy consciente de la cantidad de enojo que hay allá afuera, y muy consciente también de que al que tira le cae. Una niña de 12 años que ya sabe a esa edad que allá afuera hay gente que odia sin razón, que insulta sin conocer, que juzga sin mirar. Blindada del hate, sin Instagram, sin TikTok, sin acceso a lo que el mundo opina de su cuerpo, de su baile, de su risa, protegida por unos padres que decidieron que su infancia no iba a ser material de reality show, y Aitana, con todo y esa burbuja que sus padres le construyeron, no estaba blindada contra lo que Victoria Rufo iba a decir en televisión nacional. Y eso de verdad es lo que más me indigna de todo esto. Porque miren, yo entiendo que Victoria Rufo tiene 64 años y un personaje público construido a base de sarcasmo. La fiera, la reina de las telenovelas, la que no se calla. La que convierte cada entrevista en un titular. Y durante décadas eso le funcionó. La gente aplaudía sus frases, celebraba su falta de filtro, repetía sus perlitas en las redes. Pero lo que pasó este fin de semana con la hija de su ex fue otra cosa completamente distinta. El sábado 21 de agosto, hoy día la tenía de invitada. El tema era ligero, el concierto de sentidos opuestos en el Auditorio Nacional, el regreso de la música noventera, esos temas de sobremesa que no deberían generar más que un par de anécdotas. Pero entonces alguien mencionó a Aitana, que había bailado, que tenía 10 años, aunque en realidad son 12. Y Victoria Rufo, la mujer que durante casi 3 décadas ha sido noticia cada vez que abre la boca, decidió opinar. Aquí se las pongo textual.
palabra por palabra para que no quede duda de lo que dijo. La periodista le pregunta cuántos años tiene Aitana. Le dicen que 10. Y Victoria responde: ah, está en la peor edad. Están re feos a esa edad. Muy feitos. O sea, no sabe uno si van o vienen. Tan flacos o gordos o panzones. Digo, es una edad muy fea de los chavos. Fin de la cita. Y luego, como quien se da cuenta de que acaba de meter la pata hasta el fondo en televisión nacional, agrega: pero si canta bien, qué padre. Y si baila bien, qué padre. Como si un cumplido de cortesía borrara lo anterior. Como si decir qué padre después de llamar re fea a la hija de tu ex fuera una compensación aceptable. Como si la palabra re feo se pudiera desdecir con un cumplido de cortesía. Párenle un segundo aquí, porque esto es importante. Le estaban preguntando por Aitana, específicamente. Con nombre y apellido, por la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Por la niña que acaba de bailar en el Auditorio Nacional. Y la respuesta de la reina de las telenovelas fue decir que los niños de esa edad están re feos, muy feitos, tan flacos o gordos o panzones. Así, con todas sus letras, en cadena nacional. Ahora, yo sé que hay un sector de la audiencia que la defiende. Andrea Legarreta en La Mesa Caliente lo dijo clarito. Ella nunca dijo esa niña es fea. Eso es muy distinto. Está hablando de la edad, de la etapa. Los niños de 10 años están cambiando los dientes. Están en plena preadolescencia y en parte tiene razón. Técnicamente, Victoria no señaló con el dedo y dijo: Aitana es fea. Técnicamente lo que hizo fue encuadrar su comentario como una generalización sobre la pubertad. Pero el problema, y aquí es donde todo se desmorona, es el contexto. Porque tú puedes hablar de las etapas de la infancia en abstracto cuando estás en un panel de pediatras. Lo que no puedes hacer es que te pregunten específicamente por la hija de tu ex, el hombre con el que llevas casi 30 años de guerra declarada, y responder que los niños de esa edad están re feos. Muy feitos, no saben uno si van o vienen, porque aunque tu intención haya sido generalizar, el mensaje que llega es otro. La niña tiene nombre, la niña tiene apellido. La niña es la hija del hombre al que tú le negaste ver a su hijo durante casi 3 décadas. Y aquí es donde entramos en el verdadero corazón de esta historia, porque lo que hace este caso distinto a cualquier otro pleito de farándula es quien lo dijo. En 1997, Victoria Rufo inició una batalla legal que definiría su vida pública. Peleó la patria potestad exclusiva de José Eduardo, su hijo, con Eugenio Derbez. Obtuvo una orden de restricción, bloqueó el contacto y blindó a su cría. Y durante 27 años el argumento de la reina de las telenovelas fue siempre el mismo, repetido en cada entrevista, en cada programa, en cada portada de revista: los niños no se tocan. La exposición mediática es dañina. El escrutinio público destruye infancias. Esa fue su bandera, su trinchera, el escudo detrás del cual construyó su imagen de madre leona. Cada vez que alguien cuestionaba por qué Eugenio no podía ver a su hijo, la respuesta era la misma: porque yo protejo a mi cría. Porque una madre hace lo que sea necesario. Porque los niños están primero. Y la audiencia mexicana, sobre todo las mujeres maduras que crecieron viendo sus telenovelas, la aplaudía, porque ¿quién va a estar en contra de una madre que defiende a su hijo? Victoria Rufo construyó toda su segunda carrera, la carrera que vino después de las telenovelas, sobre ese mito. Ya no era solo la actriz que interpretó a María en La Madrastra o a la propia Victoria en Corona de Lágrimas, era la auténtica madre leona de la vida real. La mujer que se enfrentó al comediante más poderoso de México para proteger a su hijo, la que sacrificó la paz familiar por el bienestar de su cría, y durante casi 3 décadas ese mito la protegió de cualquier crítica. Porque ¿quién se atreve a cuestionar a una madre que defiende a su hijo? ¿Quién se atreve a decir que quizás, solo quizás, la orden de restricción fue demasiado lejos? Nadie. Porque tocar a la madre leona era tocado en falta. Hasta este fin de semana. Y ese mito, ese mismo mito que la sostuvo durante casi 3 décadas, se rompió en 30 segundos de televisión en vivo. Porque una cosa es interpretar a la madre leona en una telenovela, con un guión, con un director, con un final feliz escrito de antemano. Y otra muy distinta es ser la madre leona en la vida real. En la ficción, el personaje siempre tiene la razón. En la vida real, la madre leona también puede equivocarse. Y cuando se equivoca frente a una cámara, no hay editor que borre la escena. Porque ahora, 27 años después de aquella batalla legal, la misma mujer está diciendo en cadena nacional que la hija de ese mismo Eugenio, la niña que nació de su matrimonio con Alessandra Rosaldo, está re fea, muy feíta, tan flaca o gorda o panzona. ¿En qué momento se rompió el espejo? ¿En qué momento la madre leona que blindaba a su hijo del mundo decidió que la cría de otro lobo sí era material de comentario en televisión? De primera mano, el programa de Imagen Televisión lo resumió de una manera que no deja espacio para la interpretación. Pusieron el video de Victoria, dejaron que la audiencia lo procesara y soltaron la frase que encapsula todo este escándalo. Le preguntan por la hija de Eugenio Derbez,
punto con el cual ella está peleada a muerte. Y dice, es que todos son feos a esa edad. Está siendo fea la niña. Está siendo fea la niña, se lo repito porque es la frase que mejor resume lo que pasó. La mujer que juró proteger a los niños del escrutinio público está haciendo fe a la hija de su ex en televisión nacional. Y no pueden existir dos varas de medir. Lo que tú le exiges al mundo para tu hijo, se lo debes a los hijos de los demás. Porque si mañana alguien se sienta en un programa de televisión y dice que José Eduardo a los 10 años estaba re feo, que no sabía si iba o venía, que estaba muy feíto, Victoria Rufo sería la primera en salir con los abogados, la primera en denunciar, la primera en decir que los niños no se tocan. Y tendría razón, pero lo que es válido para tu hijo tiene que ser válido para la hija de otra madre. Si no, no es un principio, es una conveniencia. Entonces llegó la respuesta. Y aquí, se los digo de verdad, fue donde la historia dio un giro que nadie esperaba. Alessandra Rosaldo lleva más de 20 años siendo la esposa de Eugenio Derbez. Sabe exactamente cómo funciona el circo mediático alrededor de su familia. Sabe que cada vez que Victoria Rufo abre la boca, los titulares se encienden y los programas de farándula se pelean por el eco. Y durante todos estos años, la diplomática de los Derbez tuvo una sola respuesta para cada pregunta sobre el pleito entre su esposo y su ex. 3 palabras siempre las mismas, en cada entrevista, en cada alfombra roja, en cada encuentro con la prensa. No es mi historia. Pero esta vez era distinto, porque esta vez Victoria Rufo había hablado de Aitana, de la niña que Alessandra trajo al mundo a los 42 años después de casi una década de intentos, de la hija que bailó en el Auditorio Nacional mientras su mamá cantaba con sentidos opuestos. Y entonces, la diplomática, la mujer que durante 20 años había respondido «no es mi historia», sin que le temblara la voz, hizo algo que nadie en la prensa esperaba. Respondió. Y cuando respondió, agárrense, porque fue para no creerse, y no respondió como responden las figuras públicas cuando las atacan. Lo que hubo fue una clase magistral de cómo fulminar a alguien sin siquiera mencionar su nombre. Cuando la periodista de Despierta América le preguntó si creía que los comentarios de Victoria habían sido inapropiados, la respuesta de Alessandra fue quirúrgica. No sé, no tengo nada que opinar. A mí no me gusta opinar de otras personas, la periodista insistió. ¿Qué opinó sobre tu hija? Y Alessandra, sin perder la compostura, sin alzar la voz, sin que se le moviera un solo músculo de la cara, soltó la frase que va a quedar para los libros de historia de la farándula mexicana. Uy, no, menos voy a opinar sobre hijos ajenos. Imagínate. Léanlo otra vez. Menos voy a opinar sobre hijos ajenos. No menciona a Victoria. Pero en 5 palabras, porque de los hijos ajenos no se habla. Es la versión limpia de lo que realmente dijo. La deja retratada para siempre. Lo que Alessandra está diciendo sin decirlo es, tú opinaste de mi hija. Tú, que ni siquiera eres su familia. Tú atacaste a una niña de 12 años en televisión nacional. Y yo tengo la clase que a ti te faltó. La entrevista siguió y Alessandra no se detuvo ahí, porque cuando los periodistas, insistiendo, le preguntaron por Eugenio si estaba molesto, si le habían gustado los comentarios de Victoria, cómo estaban manejando la situación, la cantante salió en defensa de su esposo con una declaración que unificó a toda la familia Derbez detrás de una sola voz. Es un padre excepcional, es un gran padre, es un padre presente, es un padre amoroso, es un padre que está al 100% en todos los sentidos, en todas las etapas. Yo solamente te puedo hablar de lo que yo he visto, lo que yo he vivido y lo que yo he presenciado, no solamente con mi hija, sino el tipo de padre que yo he visto que es desde hace 20 años con sus hijos mayores. Siempre estoy con Eugenio, siempre de su lado, siempre de la mano. Desde hace más de 20 años sorteando, capoteando todo lo que se nos va presentando en el camino. Esta mujer acaba de hacer algo que muy pocas figuras públicas logran, defender a su hija con elegancia quirúrgica, declarar el pleito ajeno. No es mi historia. Punto de brindar a su esposo con una declaración de lealtad que deja claro de qué lado está. Todo en una sola entrevista. Todo sin perder la compostura un solo segundo. En menos de 5 minutos, Alessandra Rosaldo pasó de ser la esposa silenciosa a la comandante en jefe de la defensa familiar. Y lo hizo sin un solo insulto, sin un solo grito, sin perder la sonrisa un solo instante. De verdad, qué clase de mujer. Mientras tanto, en la mesa caliente, el panel estaba partido en 2, porque la pregunta que flotaba en el aire era exactamente la misma que estaba dividiendo a la audiencia en redes sociales. ¿Victoria Rufo atacó a propósito o fue un comentario desafortunado? Andrea Legarreta, que conoce a Victoria desde hace décadas, salió en su defensa. Ella nunca dijo esa niña es fea. Eso es muy distinto. Está hablando de la etapa, de la edad. Los niños de 10 años están cambiando los dientes. Están en plena preadolescencia. Son momentos físicos por los que se puede estar pasando. Y miren, en el vacío, Andrea tiene razón. Victoria no apuntó y dijo, Aitana es fea. Lo que hizo fue generalizar, pero los otros conductores no se la dejaron pasar.
Porque el contexto importa, y aquí el contexto lo es todo. Si hubiera sido una convención internacional de conocedores de la infancia donde invitan a Victoria Rufo, da una opinión generalizada sobre los niños. Pero le preguntan por la hija de Eugenio Derbez, con el cual ella está peleada a muerte, y dice, es que todos son feos a esa edad. ¿Está siendo fea la niña? Esa fue la postura mayoritaria, y el gordo y la flaca también entró al quite con un argumento que resonó con mucha fuerza. Raúl de Molina lo dijo sin anestesia. ¿A qué padre le va a gustar que estén cuestionando el físico de su hijo? Si nos ponemos todos en perspectiva, cuando llegas a una fiesta y alguien te dice, ¡ay, qué mal vestido estás! Y si son varios, te generan un ambiente de inseguridad. Ahora trasladémoslo a una menor de edad, a una niña, y Lili Estefan, su compañera de toda la vida en el programa, completó la idea con algo que caló hondo. Qué bueno que no tiene acceso a redes ni sus círculos cercanos se las pone próximas. Porque si esta niña viera lo que se dijo de ella, y dejó la frase en el aire, porque todos entendimos lo que quiso decir, y ese es exactamente el punto. La niña está protegida del hate de Internet, pero no puede ser protegida de lo que una mujer de 64 años dice en televisión nacional. Porque aunque Aitana no vea el video hoy y seguramente sus padres se encargaron de que así fuera, dentro de unos años va a tener acceso a Internet y va a encontrar esto. Y entonces llegamos al mega payoff, a lo que de verdad importa en esta historia, porque durante casi 30 años Victoria Rufo construyó un mito, el mito de la madre leona, la mujer que se paró frente al mundo y dijo, a mi hijo no lo tocan, la mujer que usó la ley, los medios y su propia imagen pública para blindar a José Eduardo. Y ese mito funcionó, la audiencia mexicana la aplaudió durante décadas, la defendió, la convirtió en un ícono de la maternidad feroz. Pero los mitos son frágiles, se construyen con años de consistencia y se rompen con una sola frase mal puesta. Y cuando Victoria Rufo dijo, están re feos, muy feitos, tan flacos o gordos o panzones, sobre la hija de su ex en televisión nacional, .es rompió el espejo en el que la audiencia la había estado mirando durante 3 décadas. Porque resulta que la misma mujer que exigió al mundo que no tocara a su hijo, que no lo expusiera, que no lo juzgara, que no opinara sobre su cuerpo ni sobre su vida, bien se sentó frente a una cámara de televisión e hizo exactamente eso con la hija de otra madre. Le dijo re fea, le dijo feíta, dijo que a su edad no saben si van o vienen, la expuso, la juzgó. Y la pregunta que nadie quiere contestar y que a mí me quema por dentro es esta. ¿Qué diferencia hay entre el escrutinio que Victoria denunció durante 27 años y el escrutinio que ella misma ejerció este fin de semana? La respuesta es ninguna, ninguna. La diferencia es el apellido de la niña. Y eso, en boca de una mujer que construyó su vida pública sobre la premisa de que los niños no se tocan, es indefendible. ¿Y Alessandra? Alessandra Rosaldo, la mujer que en junio de 2024 compró un pan de elote antes de ir al hospital para que Victoria Rufo y Eugenio Derbez pudieran abrazarse en el pasillo sin matarse. Rompió su propio papel. La diplomática se convirtió en la guerrera, la mediadora se convirtió en la que responde. Y lo hizo con una clase que deja a la reina de las telenovelas retratada para siempre sin necesidad de mencionarla. Piensen en lo que significa esto para lo que viene. El bautizo de Tessa, su primer cumpleaños, las fiestas infantiles, las reuniones familiares, cualquier celebración donde confluyan los Derbez y los Rufo. Hace 2 años, esas reuniones tenían una mediadora. Una mujer que compraba pan de elote, que tendía puentes, que lograba que 2 personas que se odiaron durante 3 décadas pudieran convivir en el mismo cuarto sin matarse. Hoy esa mediadora ya no está. Hoy esa mediadora es la que responde. Y la pregunta inevitable, ¿quién va a comprar el pan de elote ahora? Victoria Rufo, mientras tanto, no ha respondido. Y eso también es noticia, porque si hay algo que define a la fiera es su incapacidad para quedarse callada. Siempre contesta. Pero desde que Alessandra soltó de los hijos ajenos no se habla. Del lado de Victoria solo ha habido silencio. Y el silencio de la fiera es quizás la respuesta más elocuente de todas. Porque cuando la madre leona no ruge, o está planeando el zarpazo, o sabe que esta vez se metió en un terreno del que no va a poder salir con un chiste. Y si hay algo que ni siquiera Victoria Rufo puede desdecir con sarcasmo, es haberle llamado re fea a la hija de su ex mientras el mundo la estaba viendo. La audiencia ya tomó partido. Y aquí no hay grises. Una cosa es tener sentido del humor y otra muy distinta es meterte con una niña de 12 años en televisión nacional. Una cosa es ser ocurrente y otra es llamar re fea a la hija de tu ex. La línea existe. Victoria Rufo la cruzó y el mito de la madre leona se rompió en pedazos que ya nadie va a poder pegar. Yo me quedé pensando en esto todo el fin de semana y mientras más le doy vueltas, más me indigna.
Porque cuando la mujer que construyó su identidad pública sobre la premisa de que los niños no se tocan, resulta ser la primera en tocarlos, lo que se cae no es una opinión, lo que se cae es una carrera de 27 años diciéndole al mundo cómo ser madre. Y eso no se repara con un "si canta bien, qué padre", eso no se repara con un comunicado, eso se repara si acaso pidiendo disculpas. Y Victoria Rufo hasta ahora no ha dicho ni una palabra. Ahora la decisión es tuya. Victoria Rufo traicionó su propio mito de madre leona cuando dijo que los niños de la edad de Aitana están re feos, o simplemente fue un comentario desafortunado que se sacó de contexto. La fiera solo estaba siendo la fiera ocurrente, sin filtro, así es su personaje, o esta vez sí cruzó una línea que ni 27 años de carrera pueden justificar. La pregunta está servida, los comentarios son tuyos. Y hablando de figuras públicas que no midieron sus palabras y hoy pagan el precio, Gabriel Soto pidió entre lágrimas que no lo cancelen, pero el público ya le había dado la espalda. Cuando la boca te traiciona y la gente ya no perdona, la súplica llega demasiado tarde. Corre a ver ese video, está aquí al lado. Te va a dejar con la misma conclusión que este. Las palabras que sueltas en televisión no se las lleva el viento, se quedan para siempre.